Hola, muy buenos días, tardes, noches, me presento. Mi nombre es Dana Osorio y sean bienvenidos a este podcast en el que recorremos momentos clave de la historia, desde los orígenes de la humanidad hasta la llegada de los europeos a América. Antes que nada, el propósito de este podcast es profundizar en eventos que han moldeado nuestra realidad actual, ayudándonos a comprender la importancia de estos acontecimientos y sus repercusiones en la sociedad y medio ambiente. Sin nada más que decir, comencemos. Empezamos con la prehistoria. Antes que nada, ¿qué es la prehistoria? Es el periodo de tiempo que abarca desde la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura en la Edad Antigua. Es la etapa más antigua de la humanidad y se caracteriza por ser el periodo más largo de la historia. La prehistoria está dividida en tres etapas: paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico es la primera parte de la edad de piedra, en la que los homínidos fabricaban herramientas de piedra. Es el periodo más largo de la existencia del ser humano y se extiende desde hace 2.500 millones de años a 10.000 a.C. Las principales actividades de subsistencia eran la recolección de frutas y caza. Sus grupos sociales de la época eran nómadas y solían movilizarse en comunidades reducidas. Durante esta etapa se descubrió el fuego. El periodo mesolítico representa la segunda etapa de la Edad de Piedra, la cual comprende los años entre el 10.000 a.C. y el 6.000 a.C. Luego de terminar la era de hielo, el hombre tuvo que cambiar sus hábitos de vida para adaptarse al nuevo ecosistema en el que tenían que vivir. Para eso, tuvo que salir de las cuevas y empezar a desarrollar la arquitectura, para crear sus viviendas fuera de las cuevas, elaborar nuevas herramientas de piedra, hueso y madera para alimentarse con los nuevos animales que aparecieron en sus territorios y desarrollar sus habilidades en la pesca. Este gran cambio climático los hizo pasar de recolectores y cazadores a productores y de nómadas a sedentarios, que se iniciaban en el arte, la agricultura, la ganadería, para dar origen a las primeras civilizaciones. Esta nueva etapa trajo consigo el fin de la era glacial y clima más templado, aparición de sociedades sedentarias, desarrollo de las formas básicas de agricultura y ganadería, predominio de arte abstracto y geométrico, con significado mágico o simbólico. Pasamos a la última etapa de la Edad de Piedra, el Neolítico. Vamos a la última Edad de Piedra, el Neolítico. El Neolítico es el último de los periodos que se conforman la Edad de Piedra, de 6.000 a.C. y el 2.000 a.C. aproximadamente. En este periodo se dieron transformaciones sociales y económicas decisivas para el posterior desarrollo de la humanidad. Pues en la era neolítica comenzó la práctica de la agricultura, la ganadería y aparecieron las primeras sociedades. ¿Cuáles características del periodo neolítico fueron aumento generalizado de la población debido a un cambio climático, domesticación de las plantas como paso previo a la agricultura, sedentarización de las poblaciones debido a la práctica de actividades agrícolas y ganaderas, desarrollo de la agricultura y la ganadería como transición significativa, crecimiento de la población debido a la disponibilidad de alimentos más abundantes y estables. Y terminamos las tres etapas de la prehistoria. A continuación hablará mi compañera Saori Morcillo. Homo habilis, una especie de humano arcaico del Pleistoceno inferior,
vivió en el sur y este de África hace unos 2.3 a 1.65 millones de años. Tras la descripción de la especie en 1964, el Homo habilis fue muy controvertido y muchos investigadores recomendaron que fuera sinonimizado con Australopithecus africanus, el único homínido conocido en ese momento. Sin embargo, el Homo habilis recibió más reconocimiento a medida que pasó el tiempo y se hicieron nuevos descubrimientos. A continuación, mi compañera María de Jesús. De los metales es el último periodo de la prehistoria, tanto asiática como europea, y aprende desde los años 6000 y 1000 a.C. La edad de los metales fue una época de cambios importantes, ya que se pudieron crear armas y herramientas más fuertes para ayudarnos a mejorar la agricultura y el comercio. Merari. La Edad Antigua es la división cronológica de la historia universal, que abarca desde el surgimiento de las primeras civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano. Se divide en varias etapas. La primera es la Edad de Piedra, caracterizada por el uso de herramientas de piedra y la caza. La Edad de Bronce, se desarrolló la metalurgia y surgieron las primeras civilizaciones. La Edad de Hierro, el hierro reemplazó el bronce y se expandieron los imperios. Las civilizaciones destacadas fueron Egipto, desarrolló una cultura avanzada y construyó pirámides. Mesopotamia, una de las civilizaciones como ciudades como Babilonia y Asiria. Grecia, una de la democracia y la filosofía. Roma, imperio que dominó Europa y el Mediterráneo. Los eventos más importantes fueron la invención de la escritura, que permitió el registro de la historia. Construcción de las pirámides, monumento emblemático de Egipto. Las guerras médicas, conflicto entre Grecia y Persia. La caída de Roma, el fin del Imperio Romano y comenzó de la Edad Media. Las figuras destacadas fueron Ramsés II, que fue en Egipto faraón poderoso y constructor de templos. Sócrates, Grecia, filósofo que cuestionó la autoridad. Alejandro Magno, conquistador que expandió el imperio. Julio César, Roma, el líder político y militar que transformó Roma. La Edad Antigua sentó las bases para la civilización moderna, con avances en la política, la filosofía, la ciencia y el arte. A continuación, mi compañera Miranda. Inicialmente se trató de una escritura pictográfica, es decir, basada en dibujos y distintos objetos y figuras. Pero paulatinamente se creó un sistema de signos más utilizados denominados cuneiforme, hasta la aparición de los primeros sistemas alfabéticos conocidos hacia el siglo XIV a.C., el término cuneiforme. Hola, soy Dana y hoy les estaré hablando sobre las 3 guerras médicas. Y antes que nada, ¿qué son las guerras médicas? Las guerras médicas fueron un conjunto de conflictos militares entre el imperio persa Aquemena y las ciudades-estado de la antigua Grecia. Así que no trata de peleas o una guerra entre médicos. Yo sé que tú lo pensaste. Ok. La primera guerra médica comenzó con un intento fallido de invasión persa en 492 a.C., que fue seguido de la conquista de Eretria, capital de Eubea, en represalia por su participación en la revuelta jónica. De allí las tropas persas marcharon a las llanuras de Maratón, según el consejo del antiguo tirano ateniense Hipias, que ayudaba a los persas desde su exilio. La idea era invadir Atenas, sacando el mayor provecho de los arqueros y la caballería persa. Después de la batalla de Maratón, el arconte ateniense Temístocles consideró necesario fortificar las posiciones griegas y desarrollar una gran fuerza naval. Si bien sus rivales políticos tenían otros planes y optaron por la defensa en tierra firme, Temístocles logró construir una flota de 200 barcos que fue de gran importancia durante la Segunda Guerra Médica. La Segunda Guerra Médica empezó 480 años antes de Cristo y terminó 700. Segunda Guerra Médica empezó 480 años antes de Cristo y terminó 479 a.C. Tras la muerte del emperador Dario I, su hijo Jerjes ascendió al trono del imperio persa
y desde el principio se preparó para intentar una nueva invasión de Grecia. Su primer gesto fue enviar emisarios a las ciudades de Helade, excepto Atenas y Esparta. El ejército de Jerjes, compuesto por alrededor de 200.000 hombres y 1.000 barcos, partió a Grecia en 480 a.C., cruzó el mar y alcanzó la península. Allí, en un paso estrecho entre las montañas conocido como las Termópilas, en griego Puertas Calientes, los esperaba un destacamento de 300 soldados. A este episodio se le conoce como la Batalla de las Termópilas. Tras 3 días de espera, Jerjes apostó por la superioridad numérica de su ejército, compuesto en su mayoría por infantería ligera, caballería, arqueros y unos pocos soldados de élite conocidos como los Inmortales, guardia personal del rey. La batalla de Termópilas prosiguieron al saqueo de Atenas, ya que había sido casi completamente evacuada, y la batalla de Salminia, en la que los griegos tendieron una emboscada a la armada persa. Las bajas persas fueron innumerables y se repitieron en tierra firme poco después, en la batalla Platea, donde fueron nuevamente derrotados. Así los persas fueron obligados a abandonar Grecia en 479 a.C. Tercera Guerra Médica. Empezó 479 a.C. y terminó 449 después de Cristo. Fue el último episodio de la guerra entre las ciudades griegas y el imperio persa. Tuvo lugar bajo el mando de Atenas, en que 479 a.C. fundó la Liga de Delos. El general ateniense Simón lideró el ejército griego hasta la actual Turquía, donde logró liberar a las ciudades griegas de la costa tras la derrota al ejército persa en la batalla del río Eurimedonte. El trono al 466 a.C. Esta gran victoria debilitó al ejército persa y, tras algunos años más de guerra, lo obligó a aceptar la paz de Calias en 449 a.C., un acuerdo que puso fin al conflicto. Las guerras médicas culminaron con la firma de la paz de Calias, por la que los persas se comprometieron a desistir de sus planes de conquista y no volver a navegar en el mar Egeo. A cambio, obtuvieron permiso para el comercio con las colonias griegas de Asia Menor, Anatolia. Por su parte, los griegos se comprometieron a no entrometerse en los territorios controlados por el imperio persa. A continuación, mi compañera Miranda Priscilia, que hablará sobre la Guerra de los Diálogos. Los comandantes militares de Alejandro Magno se pelearon entre sí por hacerse el poder territorial. Es cuando comienza la Guerra de los Diálogos, 3 décadas de rivalidades intensas que finalizaron con 3 dinastías que fueron las responsables de mantener el poder hasta la época romana. A continuación, mi compañera Merari, que hablará sobre el Imperio Romano y el nacimiento de Jesús. Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia, que existió desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Periodos del Imperio Romano. República Romana, periodo en que Roma fue gobernada por senadores y cónsules. Imperio Romano, periodo en el que los emperadores gobernaron Roma. Imperio Romano Occidental, periodo en el que el imperio se dividió en 2 partes, con Roma como capital del Imperio Romano Occidental. Imperio Romano Occidental, también conocido como el Imperio Bizantino, con Constantinopla como capital. Estructura y política social. Emperador, jefe de Estado y comandante en jefe. Senado, asamblea de nobles que asesoraban al emperador. Cónsules, magistrados que gobernaban las provincias. Patricios, nobles ricos y poderosos. Plebeyos, ciudadanos comunes. Logros y contribuciones. Derecho romano, base del derecho moderno. Arquitectura, acueductos, puentes, teatros, anfiteatros. Ingeniería, carreteras, puertos, sistemas de agua. Comercio, expansión del comercio en el Mediterráneo. Cultura,
arte, literatura y filosofía, declive y caída, corrupción y decadencia, debilitamiento del poder imperial, invasiones bárbaras, ataques de pueblos germánicos y hunos, divisiones internas, luchas entre facciones y usurpadores, caída de Roma, saqueo de Roma por los visigodos en el 410 después de Cristo, fin del Imperio Romano Occidental, depósito del último imperio en el 476 después de Cristo. El Imperio Romano dejó un legado duradero en la política, la ley, la arquitectura, la ingeniería, la cultura, que siguen influyendo en la sociedad humana. El nacimiento de Jesús es un evento fundamental en la fe cristiana y se describe en los evangelios de Mateo y Lucas. Según estos textos, Jesús nació en Belén, en la región de Judea, durante el reinado del rey Herodes. La historia de su nacimiento varía ligeramente entre los dos evangelios. En el evangelio de Mateo se enfatiza la genealogía de José, el padre putativo de Jesús, y se describe como un ángel que se le apareció en un sueño para informarle que María, su esposa, estaba embarazada del Espíritu Santo. Por otro lado, el evangelio de Lucas proporciona más detalles sobre el nacimiento en sí. Según Lucas, María y José viajaron desde Nazaret a Belén para el censo ordenado por el emperador Augusto, y allí nació Jesús. Debido a que no había espacio en la posada, María dio luz en un pesebre. La importancia del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es la base de la festividad cristiana de la Navidad, celebrada el 25 de diciembre. También juega un papel importante en el año litúrgico cristiano y ha sido representado en numerosas obras de arte a lo largo de la historia. A continuación, mi compañera Miranda Priscilia, que hablará sobre la Edad Media. La Edad Media. La Edad Media o el medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglos IV y XV. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio de Occidente y con el fin de 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 5 Años. Con esto hecho, considerando la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América, la Edad Media abarcó un periodo de 1016 años. A continuación, mi compañera Saori Morcillo, que hablará sobre la Guerra de los 100 Años. La Guerra de los 100 Años enfrentó a Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453, convirtiéndose en el conflicto bélico más largo que ha conocido Europa. Durante esos 116 años, las largas y agotadoras campañas desarrolladas siempre en suelo francés se alternaron con treguas y largos periodos de paz. La contienda acabaría forjando la identidad de las naciones francesa e inglesa. Soy Dana y les estaré hablando de Juana de Arco. Para empezar, ¿quién es Juana de Arco? Muchos la conocen como la heroína de Francia, al final de la Guerra de los 100 Años. Y sí, Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans o Santa Juana de Arco entre los católicos, fue una campesina cristiana de la Edad Media que se convirtió en la heroína nacional de Francia. Ella lideró las tropas del ejército francés contra ingleses y borgoñas en episodios decisivos de la Guerra de los 100 Años. Muchos la conocen por ser una mujer joven al morir en una hoguera en público. Sí. Pero, ¿por qué la mataron? Juana desempeñó un papel crucial en varias victorias militares que cambiaron el curso de la guerra. Uno de sus momentos destacados fue el levantamiento del sitio de Orleans en 1429. Su liderazgo inspirador y su táctica audaz contribuyeron significativamente a la victoria francesa. Otro hito importante fue la coronación de Carlos VII en la Catedral de Reims en julio de 1429. La coronación, un paso crucial para la legitimidad del monarca francés, fue facilitada en gran medida por los esfuerzos de Juana. En conclusión, gracias a Juana,
este señor se pudo coronar. Sin embargo, a pesar del éxito de Juana, fue capturada por los borgoñas, malditos, en 1430, durante un intento fallido de liberar a Compiègne. La llevó a un juicio eclesiástico que cambiaría su destino de manera irreversible, literalmente, porque ella no podía tomar decisiones. No tenía abogado ni nadie que la pudiera defender. El juicio de Juana comenzó en 1431 en Roma y estuvo marcado por numerosas irregularidades legales y religiosas. Fue acusada de herejía, brujería y otras ofensas, siendo el cargo más significativo el de vestir con atuendos masculinos. Lamentablemente, Juana fue condenada el 30 de mayo de 1431 a la edad de 19 años, llevada a la hoguera y ejecutada públicamente en el Palacio du Vieux-Marché en Roma. Juana de Arco no fue simplemente una heroína de Francia, fue un símbolo de resistencia y heroísmo que ha inspirado numerosas obras literarias, cinematográficas a lo largo de los siglos. La vida y la muerte de Juana de Arco son un testimonio de la complejidad de su tiempo y de la extraordinaria fortaleza de una joven que desafió las expectativas sociales y militares de su época. Su valentía en el campo de batalla y su posterior sacrificio en la hoguera han dejado una huella indeleble en la historia. A continuación, mi compañera María, que hablará sobre el Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue uno de los más grandes de la historia, con una distancia que abarcó 600 años. En su apogeo incluyó lo que ahora es Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, los territorios palestinos, Macedonia, Rumania, Siria, partes de Arabia y la costa norte de África. La aparición del Imperio Otomano cambió la distribución de poder en Europa y Asia. A continuación, mi compañera Saori Morcillo, que hablará sobre las tres cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región de Oriente Próximo, conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio de Islam desde el siglo VII. Los participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados, tomaban votos religiosos de manera temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. A continuación, mi compañera Merari, que hablará sobre el descubrimiento de América. El descubrimiento de América se refiere a la llegada de los europeos al continente americano en 1492, liderados por Cristóbal Colón. A continuación, te presento los detalles claves sobre este evento histórico. Antecedentes: la búsqueda de la ruta marítima hacia Asia llevó a los europeos a explorar el Atlántico. Colón, un navegante italiano, convenció a los reyes católicos de España para financiar su viaje. El primer viaje de Colón zarpó a los palos de la frontera España. El 3 de agosto de 1492 llegó a las islas de Guanahani, actualmente San Salvador, Bahamas, el 12 de octubre de 1492. Exploró las islas de Cuba y la Española, actual Haití y la República Dominicana. Algunas consecuencias fueron que el establecimiento de las colonias españolas en América, intercambio cultural y comercial entre Europa y América, expansión del cristianismo en América, el desplazamiento y la exportación de los pueblos indígenas. Los viajes posteriores de Colón. Segundo viaje, 1493-1494. Estableció la colonia de la Isabela en la Española. Tercer viaje, 1498 a 1500. Exploró la costa de Sudamérica. Cuarto viaje, 1502 a 1504. Buscó una ruta hacia el Pacífico. La importancia del descubrimiento de América. Cambió la historia mundial, uniendo Europa y América. Permitió un intercambio cultural, comercial y científico. Sentó las bases para la colonización y expansión europea. Recuerda que el término descubrimiento es convertido, ya que los pueblos indígenas ya habitaban el continente americano. A
continuación, mi compañera María, que hablará sobre la evangelización. La evangelización fue un proceso mediante el cual la Iglesia Católica, a partir del siglo XV, se dedicó a difundir y a enseñar la fe cristiana, especialmente en territorios recién descubiertos o conquistados por los europeos, como América, África y partes de Asia. En América, por ejemplo, la evangelización estuvo estrechamente ligada a la colonización española y portuguesa. Los misioneros, como los franciscanos, dominicos, jesuitas y otras órdenes religiosas, fundaron escuelas, iglesias y misiones para adoctrinar a la población indígena, enseñándoles no solo la religión, sino también la cultura y el idioma europeo. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast y hasta la próxima.